casi todos los salmos son el reflejo de nuestras oraciones. Tu oración y mi oración no es diferente a la que decía David. Normalmente nuestra oración está llena de quejas, de dolor, de llanto, y es real, qué bueno. Incluso Dios dice que al contrito y humillado no lo desprecia, y Él pide que vaciemos nuestro corazón ahí, que derramemos. En Apocalipsis dice que la oración de los santos, el llanto, la entrega de las situaciones es como un incienso agradable a Él. No está mal que lo hagamos, el problema es que no aprendemos a escuchar su respuesta. Es un diálogo constante. ¿Vas, por favor? De niños, todos de niños, creo que llegamos a jugar con esto. Todos de pequeños llegamos a hacer esto. ¿Alguien se acuerda de este aparato tecnológico? ¿Alguien se acuerda de este aparato tecnológico? Todos se acuerdan. ¿Qué hacíamos con este aparato tecnológico? Nos comunicábamos, ¿no? Hablábamos aquí, alguien más nos escuchaba allá, y así más o menos, ¿no? Bueno, hablabas tú y alguien más te escuchaba. Pero siempre era frustrante porque en algún momento se hacía un nudo y se cortaba la comunicación. Por siglos el hombre ha intentado comunicarse con Dios de muchas formas. Muchas veces prende velas, otras ocasiones prende incienso, otras ocasiones va con muñequitos y habla, otras ocasiones hace muchas cosas para poder comunicarse con Dios. Pero la comunicación con Dios sería muy fácil si simplemente haces lo que todos los niños terminábamos haciendo con esto, que era botándolo, ibas al cuarto de al lado y hablabas con la persona que tenías que hablar, porque te enfadaba estar comunicándote por un cordoncito y un vaso. ¿Cuántos se enojaron y de verdad, o terminabas pisoteando y dices, ya te hartabas? Porque no te puedes comunicar de la forma que querías hacerlo. Luego se inventaron otro juego, ¿no? El teléfono descompuesto, donde querías comunicar un mensaje, pero no llegaba de la forma que tenía que llegar. Al final, alguien decía algo bonito y romántico y terminaba acá sonando como la letra de la canción de las que están de modas hoy alteradas. Todo era un cambio, una distorsión. Y normalmente eso vivimos en muchas ocasiones. Es muy común que alguien venga y te diga, es que Dios me habló para decirte a ti algo. ¿Cuánto le ha pasado? ¿Nada más a mí? Bueno, de repente llega gente, Dios me habló y me dijo que tú, y yo, cállate, ya me han dicho mucho eso y no es cierto. Porque todos tenemos el anhelo de que Dios hable a nosotros. Y todos tenemos el anhelo de que Dios responda lo que nosotros queremos oír. Pero no siempre es así. No siempre Dios nos va a hablar lo que queremos escuchar. Y quizá también Dios no siempre nos va a hablar de la forma que quisieras escucharlo. Hay muchas formas en las que Dios habla, muchísimas. Creo que si alguien viera las formas que el día de hoy, como Dios hablaba hace 2000, 3000 años, creo que se asustarían. Si alguien el día de hoy experimentara una forma en la que Dios habló en aquel tiempo, lo más seguro es que sería el mejor amigo de Jaime Maussan. Porque normalmente antes Dios hablaba a través de sus ángeles. Y si tú ves una descripción de un ángel, Isaías lo describe como alguien con 4 caras diferentes y con un montón de alas y de un tamaño grandísimo. Entonces, si hoy en el día de hoy alguien pidiera que Dios hablara como antes, quizá no lo interpretaríamos de la forma correcta. Pensaríamos, oh, mira el chupacabras, o no sé, alguien, mira los extraterrestres, algo así pensaríamos que sería. Por eso Dios no falla y ha dejado muy claro cómo hablar con nosotros. A través de su palabra habla constantemente Él. Yo me di a la tarea de estas 24 horas que me quedaron para hacer el tema, a preguntarle a varias gente, ¿cómo te habla Dios? ¿Cómo te habla Dios? Y mucha gente dice, no, pues es que me habla con paz, o me habla a través de los hermanos, o me habla con mi esposo, con mi esposa, y me habla, y me habla, me habla. Muchas experiencias muy ciertas, certeras de alguna forma, pero también muy emocionales. Muchas veces creemos que Dios nos habla solamente cuando acaricia y toca nuestras emociones. Uy, sentí bonito, me hizo llorar el tema de hoy, Dios me habló. Y en ocasiones puede pasar, pero no siempre es así. Muchas ocasiones Dios no nos habla así. Muchas ocasiones Dios nos habla de una forma poco común. Y te voy a llevar a la escena de una persona en la Biblia. Es un hombre que Dios usaba en aquel tiempo. Los profetas también eran usados en aquel tiempo. Hoy también hay profetas. Hay otros que se hacen llamar profetas y la verdad no, más bien parecen que se echaron un churro, no sé qué, para alucinar y decir cosas sin sentido.
Pero sí existe el don de profecía. Y en aquel tiempo había un hombre, tú puedes encontrar esta escena en Levítico, déjame ver si no me estoy equivocando. Sí, es en Levítico 22. Encontrarás esta escena, no, perdón, Números 22. Estarás encontrando esta escena en de un hombre se llamaba Balaam. Este hombre era un profeta de parte de Dios. Él hablaba y daba las indicaciones que Dios le estaba dando para el pueblo de Israel. En una ocasión un rey lo manda a hablar, le dice: mira, ven, tengo una lana para ti, te voy a dar dinero si tú has conocido que Dios usaba a este hombre. Y dice: te voy a dar lana si tú vas y maldices al pueblo de Israel. Este pueblo me está trayendo muchos conflictos, no está haciendo como yo quiere, no se comporta a mis gustos, así que necesito Balaam. El otro rey se llamaba Balac. Le habla a Balaam y le dice: Balaam, necesito que tú maldigas al pueblo de Israel. Y pasa algo curioso. Mira, te voy a leer lo que dice. Dice: a la mañana siguiente Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas, pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos, así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio el ángel del Señor de pie en el camino, con una espada desenvainada en la mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia el campo, pero Balaam la golpeó y le obligó a regresar al camino. Balaam va con una intención, va en camino a maldecir al pueblo como le estaban pidiendo por una lana. Pero pasa algo. Dios empieza a hablar la situación y el momento de Balaam. Pone a una burra que no obedezca lo que él quería que pasara. Muchas ocasiones la situación se torna diferente a como quisiéramos y esperáramos. Y decimos: no, es que Dios me dijo que hiciera esto, y es que escuché una predicación que era para mí, quisiera aquí, quisiera acá, o escuché el consejo de mi compadre, de mi comadre, mi vecina, o peor, ¿no? Vida Rosa de Guadalupe, o vida novela, y siento que esa es mi vida, me reflejo. Así no es. Y la vida se va torciendo a una forma en la que no querías o esperarías que pasara. Pero en muchas ocasiones Dios está ahí, cambiando el rumbo o el sentido, como con Balaam. Balaam va a hacer algo que no agrada a Dios. Dice que Dios se enojó porque Balaam iba a hacer algo que no era correcto, y desvía a la burra. Y la burra, se enoja y la regresa al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo. Otra vez. Va terco este hombre al mismo camino. La burra dice: no, ¿por qué? Porque Dios no permitía que la burra siguiera avanzando. Dios estaba hablando en esa situación. Y aferrado este hombre, golpeando la situación, golpeando las cosas, forzando todo a que pase como él quiere. Que pase a donde él puede ganar dinero y hacer las cosas a su gusto, a sus modos. Este hombre está forzando de nuevo todo, pero Dios está diciendo: no va por ahí. Pero este se pone más bueno todavía. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio el ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar y le dice: ¿qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó a Balaam. Pero ve lo absurdo de Balaam. A mí, si una burra me habla, yo corro. Si un animal me habla realmente, ¿cuál tu reacción debería ser? Ah, caray, algo está pasando, es diferente. ¿Por qué un animal está hablando? No, este hombre se enoja, ridículo, ¿verdad? Se enoja y dice: me has dejado en ridículo. Muchas veces el no obedecer lo que Dios está hablando a nuestra vida nos va a ridiculizar y nos va a llevar a un punto de quebranto, dolor y humillación, de la cual muy difícil el retorno si no es escuchando lo que Dios tiene que decir. Este hombre todavía necio, o sea, escuchas un burro hablar, no sé si todavía eres un poco más visionario, quizá no discutes con el burro, lo cuidas, lo alimentas y luego pones un letrero afuera. Pregúntale al burro, haces un negocio con el burro, ¿no? Pero este hombre no, se discute, se pone molesto a discutir con un burro.
con una burra, se pone a discutir con una burra. Era fémina, o sea, peor, sabía que no iba a ganar. Yo no sé por qué se pone a discutir Balaam con una burra si... Primero, con un burro, ¿cómo vas a ganarle un burro? Pero si es femenino, todavía doble difícil para que pueda ganar. Pero Balaam se pone a discutir y dice, no, yo estoy seguro que esta es la forma y esto es lo que debo de hacer. Pero no es así. Dice, me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada te mataría. Dice, pero yo soy la burra, dice, yo soy la misma burra. Perdón, yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? Y todavía Balaam no. Todavía Balaam admite que está equivocado, pero sigue en la actitud necia. ¿Te ha pasado que alguna ocasión tú o el que está a tu lado, probablemente tú no, tú nunca te has equivocado, tú siempre has escuchado la voz de Dios, pero alguien que tú conoces, el primo de un amigo, entonces dice, bueno, sí me equivoqué poquito, pero es porque alguien más lo hizo. O sea, tienes razón, burra, nunca has hecho esto, pero como quiera cállate y camina donde debemos de ir. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy dando a entender? Y te estás identificando, porque es lo importante que también puedas identificarte. ¿Qué es esa burra que se ha atravesado en tu vida? Y que te está diciendo, no es por ahí. Ese no es el camino, está siendo necio. Y Dios te está hablando a través de esa burra, y de esa situación, y de esa circunstancia, y de esa persona. Yo encuentro 2 ocasiones donde en el trayecto, no sé, probablemente hay más, de la historia del reino de Dios, ha usado burros para hablar. Fue en esa ocasión con Balaam y fue el sábado 19 de agosto del 2017 que Dios pone a este burro a subirse aquí. Son las 2 ocasiones que yo encuentro, no sé más, pero son las ocasiones en donde veo. Probablemente tú dices, bueno, una ocasión a mí como burro me usó, pero yo cuento esas 2 ocasiones, ¿sí? Y en esta ocasión quizá Dios está usando a mí para mostrarte qué necio estás haciendo y no estás escuchando la voz de Dios. Quizá también me está mostrando a mí qué necio he sido y que a veces soy necio y que tal vez qué necio voy a ser más adelante, que no escucharé completamente la voz de Dios. Pero el tema es que podamos desarrollar esa capacidad. Sigue diciendo, entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino, con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en la tierra ante él. Y el ángel lo corrige, dice, ¿por qué le pegaste a la burra, mi chavo? La burra nomás te estaba diciendo la voluntad de Dios. Muchas veces los burros nos están hablando. ¿Has escuchado el dicho, oye, el burro hablando de orejas? O sea, quiere decir que tú estás fallando en algo, pero todavía te paras y le dices a alguien más. Pues sí, muchas veces así es. Muchas veces tú tienes que encontrarte personas así. Porque tengo que desarrollar la humildad de reconocer que Dios habla con cualquiera y a través de cualquiera. Sea para tus ojos o para los míos, menos santo quizá que uno mismo. Y regresemos a lo que hace 8 días decía, ¿no? De la viga en el ojo. Pero así se mueve Dios, así está hablando Dios. Hace unos meses hace unos años, yo recuerdo de esta forma, hubo un viaje que yo hice a Misiones y yo tenía de alarma y de despertador una canción. Yo tenía una canción, a lo mejor algunos la han escuchado, de Rabito, incluso ahorita en el sonido nos van a hacer favor de ponerla. Y ese era mi despertador, duré un tiempo con esa canción de despertador. En cuanto estén listos los de sonido lo ponen, por favor. Y es una canción que realmente empieza muy simple y luego empieza medio sabrosona, pero esa canción fue incómoda para algunas personas en ese momento. Mi celular, mi despertador se queda en un cuarto donde no me estaba quedando yo, sino otras personas. Y cada día sonaba, en aquel tiempo mi alarma era a las 5:30 de la mañana. Ahí está. Así empezaba. Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz. Así empezaba todas las mañanas. Esa era mi alarma. Que viene del cielo. Si quería hacerme tonto, 5 o 10 segundos. Es la voz de mi Señor. Después venía algo que me despertaba a fuerza. De mi Padre. Ya viene.
Escúchela, escúchela. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Inmediatamente en mi cama yo bailaba, ¿no? Así. También tú lo harías, pero bueno, esta canción, hasta ahí, por favor, gracias. Esta canción era mi despertador. Y fue molesta para unas personas como una semana porque yo lo apagué, pero seguía sonando. Y luego, según esto, estaba descargado mi celular, pero seguía sonando. Lo curioso es que después de eso, hubo gente que se molestó mucho en ese viaje. Pero lo curioso es que la gente que estaba en ese cuarto realmente escuchó la voz de Dios, porque en ese viaje 2 personas fueron llamadas al ministerio y hoy sirven en tiempo completo a misiones. Otra persona que estaba en ese cuarto, ahí conoció con el que se casó. Y todas las personas que estaban en ese cuarto realmente fueron transformadas su vida de una forma. Rompieron el porcentaje, era de una escuela en Monterrey, y rompieron el porcentaje de normalmente como solamente un 10% de esas escuelas de misiones realmente se dedican a misiones. Bueno, en esta ocasión, en ese viaje, no. Casi el 80% de las personas que fueron a ese viaje se dedicaron a misiones. Normalmente así es nuestra vida. Muchas cosas llegan a ser incómodas y nos despiertan y nos quitan de la comodidad. Pero realmente Dios está hablando con nosotros. Y tú quieres encontrar una certeza de que Dios está hablando a tu vida, hay algo bien importante. Primero, Dios no te va a hablar algo que no venga en su palabra. Yo te decía lo de Jaime Maussan y de que antes la Biblia no se puede manifestar de la misma forma que antes Dios hablando, porque no lo entenderíamos de la misma forma. Sería un poco abrupto ver un ángel aquí revoloteando, o habrá gente que asegura, ¿no?, que se presentan ángeles, caen plumas, oro y diamantes. Pueden pasar muchas cosas como esas y puedes decir, Dios me está hablando, pero la realidad es que cuando Dios te habla, todo es transformado. Si tú ves Génesis 1, cada vez que Dios habló, hubo una transformación de una cosa completamente negativa a algo positivo. Dice que Él habló y estaba en desorden todo, y todo se volvió en orden. Que Él habló y sucedió que se dividió la mañana y la noche. En realidad Dios sigue hablando y sigue teniendo el poder de hablar y sigue hablando a tu vida y a mi vida. Pero el problema es que ni tú ni yo hemos desarrollado el escuchar la voz de Dios. Y Dios está hablando tan cotidianamente en tu vida y en la mía, a través de burras, de situaciones y circunstancias, pero somos tan burros y burras para no querer escuchar lo que Él está diciendo. Es que yo escuché a mi prima una vez, me dijo que Dios hablaba de esta forma y yo tengo 10 meses buscándolo y no me responde. ¿Y ya leíste la Biblia? No. Bravo, sigue esperando lo que tu prima te dijo. El punto es buscar su palabra. Hoy habla en estos tiempos. Sigue diciendo, en Timoteo la carta le dice, mira, en aquel tiempo, Pablo le escribe a Timoteo, en aquel tiempo los profetas Dios hablaba a través de los profetas, pero ahora ha venido a hablar a través de su Espíritu Santo. Y su Espíritu se mueve a través de circunstancias y de personas que jamás imaginarías. De modos que a lo mejor no te gustan ni me gustan. Pero Dios está ahí, mostrando qué cosas debemos cambiar, modificar y encaminarnos en su voluntad. Dios no ha dejado de hablar. Hace 5 años estuve por primera ocasión en España sirviendo en misiones. Lanzaron una campaña unos chicos y traían sus playeras y decía, no me digas que Dios no habla. Y sigo recordando esa frase porque es real. No podemos decir que Dios no habla. Es mucho más humilde y real decir, no he querido escuchar a Dios, no me he dispuesto a escuchar a Dios, no he hecho caso de lo que Dios habla, a decir, no, es que Dios no me ha hablado. O peor aún, venir a inventar y decir, es que Dios me dijo para ti, y no tiene nada de certeza, simplemente cosas emocionales. Hace tiempo Dios realmente sí me dio una palabra porque se cumplió. Como unos 3 años aproximadamente estaba yo leyendo
como a las 4 de la mañana estaba leyendo. Antes tenía ese hábito muy nocturno, estoy modificándolo, sigo leyendo, pero ya más temprano, la edad cobra. Y estaba leyendo una cita y en Romanos, y me tocó el corazón. Dije, esto, y ni siquiera era para mí la promesa, Romanos 9:9 decía, y esta es la promesa: dentro de un año, para estas fechas, Sara dará a luz a un hijo. Y me dio clic esa promesa. Y en ese momento me agarré y tomé y mandé el mensaje como a 50 parejas, más o menos, como a 50 parejas que no tenían hijos o que estaban buscando. Y algunos, bueno, de ahí 40 de esas 50 parejas ya ahorita tienen un bebé o se han embarazado mínimo 1 o 2 veces. Y Dios habló, pero ¿cómo me habló? A través de su palabra, y se cumplió. Es muy delicado que tú y yo nos pongamos, es que siento que Dios me dice para ti, y nos ponemos a orar y aventamos un montón de letanías y hacemos gestos, y cuando oramos escupimos a la gente y no sé cuántas cosas llega a hacer la gente solamente por el afán de creer y de hacer creer a los demás que Dios está hablando cuando Dios no está hablando. Es muy sencillo saber que Dios te habla. Ve en su palabra. Ve en su palabra. Y la segunda evidencia es que todo es transformado cuando Él habla. Cuando te conviccionas de una palabra que Él realmente habló y está hablando, cambia todo. No hay persona en la historia de la Biblia, y no hay persona, perdón, en la historia del cristianismo que no pueda mostrar o evidenciar cuando Dios le habla con un cambio en su vida, de lo que era a lo que debe de ser, de lo que vivió antes a lo que Dios quiere hacer ahora. ¿Cómo sabes que Dios te habla? ¿Cómo podemos evidenciar que Dios nos habla? Por su palabra, por su escritura. Al mismo Timoteo, Pablo le dice, toda palabra es inspirada por Dios para redarguir, guiar, inspirar y corregir. La palabra transforma. ¿Qué dice la palabra misma? Es más cortante que una espada de 2 filos. ¿Cómo sé que estoy cambiando? Por lo que escucho en mí. ¿Qué dice de la palabra misma? Que la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. No viene por oír la palabra solamente de un líder. Si un líder te dice nomás cosas y cosas y no te dice nada de la palabra, ten cuidado con eso, porque son muchas emociones. Y ve lo que dice, Pablo explica en Gálatas 5, dice, más el fruto de Dios son convicciones, pero el fruto de la carne son emociones. Una palabra no venía a acariciar, o cuando Dios te habla y te confronta, no viene a acariciar tus emociones, viene a confrontar tu vida para transformarla y crear una convicción. ¿Qué dice? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Todo eso no es solamente una emoción, es una convicción de lo que estás viviendo. Puedes estar seguro de que Dios te habla cuando convicciona algo en tu vida y transforma lo que habías vivido para vivir lo que es su voluntad. Esa es una evidencia de que Dios habla, que es con su palabra para transformar tu vida. Pero ¿cómo se desarrolla? Sí, primero tienes que llegar y decir, Él dice, clama a mí. Y derramar tu corazón y decir, Dios, tengo esto, siento esto, la realidad de mi vida es esta. Ya me puse frente al espejo, ahora vengo a proyectar y decir, todo esto cargo, toda esta realidad es la mía. ¿Qué me respondes tú? Y estar callados y escuchar lo que Él tiene que hablar a nuestras vidas. Y todo lo que haya estado hablando por tanto tiempo, por tantos años, con tantos burros y burras a nuestro alrededor, diciéndonos, por aquí es, mi chiquito, por aquí es. Y Él nos dirige para vivir. Hay una canción que he estado escuchando por 2 meses, y no porque yo quisiera, sino que a Joel y Margarita les gusta mucho. Es una canción, sí, estoy seguro que sabes de qué grupo es. Es una canción de Hillsong, o sea, ellos estuvieron allá, siguen todas las canciones, les gusta. Y la verdad yo no la he buscado, no la había buscado hasta hoy. Hasta hoy me pude escucharla porque cuando preparaba el tema no dejaba de pasar por mi mente una imagen de escuchar, perdón,
me subo al carro con ellos y normalmente va Mila también cantando la canción. Y hay una parte, gracias, hay una parte del coro que dice, and as you speak, en inglés es la canción, dice, y cuando tú hablas, no me podía quitar de la cabeza en la mañana todo el día esa canción. Y cuando tú hablas, y cuando tú hablas, y cuando tú hablas, pero lo dice en inglés, y cuando tú hablas, y lo que dice después dije, esto es real, Dios. Cuando tú hablas, dice, 100,000 galaxias están naciendo. Se remonta a Génesis 1. Cuando tú hablas, el universo se está creando. Luego dice, y cuando tú hablas, toda la creación recibe tu aliento. Pasa. Y cuando tú hablas, los animales empiezan a recibir. Estoy interpretando yo, la canción dice, toda la creación recibe tu aliento. Luego dice, y cuando tú hablas, todas las fallas son transformadas. Y esa es la realidad. Dios no ha dejado de hablar. Hubo un periodo en que dejó de hablar, 400 años antes de que Él viniera. Y vino Jesús y empezó a hablar de nuevo. Y de verdad, cuando vino a hablar de nuevo, Él vino a hablar de una forma tan simple y sencilla, de una forma tan evidente, tan confrontadora, pero tan alentadora. Y tenía consuelo. ¿Y te acuerdas lo que dijo una vez un centurión? No tienes que ir a mi casa, Jesús. Sé que si tú lo dices, será hecho. Pedro, otra ocasión, estaba después de toda una noche de pescar y no agarrar nada. Jesús se sube a la barca, lo lleva y se boga mar adentro y está ahí. Y dice Jesús a Pedro, echa de nuevo la red. Y Pedro, mira, Señor, la verdad es que toda la noche lo he hecho. Tengo 3 generaciones de pescadores encima de mí y sé esto, pero solo porque tú lo has dicho. Cambió toda la situación de Pedro. Cambió la situación del centurión. Cambió la situación de tantas personas. Lee los evangelios. No te vayas a dormir ningún día sin haber leído una parte de cualquier evangelio. Si quieres, empieza por Lucas, que te dice todo cronológicamente. Pero empieza a ver cómo los demás vivieron de una forma tan sencilla lo que Dios hablaba. Dios no ha dejado de hablar. En aquel tiempo sí, 400 años dejó de hablar. Pero ahora Él no ha dejado de hablar. Él sigue usando burros, profetas. Incluso dice la palabra que si calláramos las personas, las mismas piedras hablarían. Dios sigue hablando en tu vida, en mi vida. Dios sigue poniendo personas para poder hablarte con situaciones y circunstancias. Y Dios sigue poniendo personas para transformar. En Hebreos dice que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él dice que si escucho hoy su voz, no endurezca su corazón, ni mi corazón, sino que estemos atentos a lo que Él viene a decir. Hay otro versículo que es muy, muy repetido. Cualquiera que ha evangelizado o que no ha evangelizado ha escuchado este versículo. Apocalipsis 3:20. Dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno escucha mi voz, entraré y cenaré con él y él conmigo. Si alguno ¿qué? Escucha, lo invita a cenar y lo pasa para tener una relación junta y confiables. Y ya no hay más un vaso incómodo y un hilo anudado. La costumbre judía era algo íntimo y pasaban a cenar, y en la cena es cuando se platicaban y contaban todo lo que habían vivido.
platicaban en intimidad. No dice, si alguien escucha mi voz, sale aquí al quicio de la puerta y echamos un cotorreo y tiramos chal. No, dice, entro y ceno con Él. Estoy en la intimidad con Él. Tú y yo necesitamos esa intimidad para hablar y escuchar a Dios. Porque probablemente te has quejado, has dicho, has derramado tu corazón y te estás quedando dormido, llorando y diciendo lo que sientes. Pero no has podido escuchar lo que Él dice. Y Él sigue hablando. Solamente tienes que escuchar. Escuchar ese raspón en la pierna, escuchar esa burra que sale del camino, escuchar tantas cosas que Él está hablando. Porque cuando Él habla, el universo fue creado. Porque cuando Él habla, tomó vida toda la creación. Porque cuando Él habla, todas tus fallas, mis fallas, son limpiadas y transformadas. Pero algo más hermoso es que Él ya ha hablado y sigue haciendo eco y seguirá haciendo eco por la eternidad. Dice la palabra, secase la hierba, marchitase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Su palabra, su promesa no ha cambiado, y Él quiere vivir en intimidad contigo y mostrarte lo que dice su palabra, sus promesas. Solamente necesitas decir, ¿sabes qué? Quito mis velitas, quito mis bonitos, quito todo lo que está estorbando y me vengo contigo a hablar personalmente. Dios, ya vacié. Y es que hay un principio en física, no pueden ocupar dos cuerpos en el mismo espacio. Necesitas sacar todo lo que ya hiciste, clamar, pero después permitir que Él llene con su respuesta, con su palabra, con su indicación, con la dirección que da a tu vida. La pregunta es, Él está aquí y llama. Tú y yo escucharemos su voz. Tú y yo estamos escuchando esa voz. Tú y yo entendemos los rebuznidos que estamos dando para entender lo que Él quiere decirnos, para reorientarnos al camino y cambiar los hábitos y cambiar las conductas y cambiar el modo en que tu matrimonio se lleva, en que tu paternidad, tu maternidad se lleva, en la forma en que somos hijos. ¿O seremos nosotros los que estamos no dejando que Él entre y cene con nosotros? Te quiero hacer dos invitaciones. Una, si tú eres nuevo y es la primera ocasión que nos acompañas, la segunda, tercera, o simplemente has dicho, no, todavía no he querido que Dios venga a mi vida, hoy puedes hacerlo. Hoy está Jesús diciéndote, aquí estoy, te llamo. Si escuchas mi voz, si escuchas que quiero transformar tu vida, que quiero cambiar la situación, que realmente he escuchado tu oración, he escuchado tu problemática, he escuchado tu enfermedad, tu llanto, tu dolor, lo he escuchado, dice Dios. Pero ahora quieres tú escuchar lo que yo tengo para ti, que son planes de bien y no de mal, para que alcances lo que a ti, lo que anhelas. Esta invitación primero es para ti, esta oración, en la cual tú puedas decir, Dios, yo me doy cuenta que he fallado y que no he estado cerca de ti. Jesús, ven y entra a mi vida. Jesús, ven y toma el control y dirígeme. Y este puede ser el comienzo para ti de escuchar la voz de Dios y de tener una intimidad y estar cenando constantemente con Él y teniendo una comunión, una intimidad con Él.